a todas y a todos. Lo primero, obviamente, agradecer a la Dirección General de Humanización, de Calidad, Humanización y algunas cosas más, seguro, pero bueno, fundamentalmente Calidad y Humanización, la atención que han tenido al invitarnos a la Dirección General de Salud Pública para participar en estas jornadas. Yo tengo que decir que el Director General de Salud Pública, muy amigo y por tanto consentido por el Servicio de Epidemiología, acaba de decir dos cosas importantes respecto a la epidemiología, dos cosas importantes con las que los epidemiólogos luchamos en contra. La epidemiología no es la estadística, yo no soy estadístico, hay muchísimos médicos clínicos que vienen a nosotros y se creen que somos estadísticos. Yo no soy estadístico, soy médico y he aprendido algo de estadística y si no lo hacen los programas. Y otro elemento importante que yo creo que nos dificulta nuestra visualización ante el resto de la comunidad sanitaria es que la epidemiología históricamente ha estado relacionada con los brotes epidémicos, pero en un momento en que parecía que en el mundo capitalista las enfermedades infecciosas estaban acabadas, estaban derrotadas, pues los epidemiólogos, como cualquier ser humano, intentamos buscarnos la vida y buscarnos que nuestro trabajo tuviera algunas competencias para justificar un salario. Y nos dedicamos al estudio de las enfermedades crónicas y por eso no somos los epidemiólogos aquellos que nos ocupamos de las enfermedades infectocontagiosas, sino que tenemos un campo que se ha desarrollado muchísimo, se están abriendo subespecialidades están abiertas dentro de la epidemiología y es importante. Entonces, bueno, yo lo que quisiera empezar, y esto es un poco en honor al Director General de Calidad, que yo sé que le gusta mucho la poesía y la literatura, pues quiero empezar con una poesía de Borges que retrata muy bien lo que es la salud pública, ¿no? No la voy a leer entera, pero me crucifican y yo debo ser la cruz y los clavos, me tienden la copa y yo debo ser la cicuta, me engañan y yo debo ser la mentira, me incendian y yo debo ser el infierno. Bueno, después de muchas cosas dice, yo soy el poeta. Esto define en gran medida lo que es la salud pública. La salud pública es la ignorada, pero cuando ocurre algo la culpa la tiene la salud pública y nosotros la verdad que somos inocentes. No somos ni la cruz ni los clavos, ni la cicuta ni la mentira. Somos la gente que en un momento determinado, cuando hay una emergencia y nadie sabe qué hacer, pues dicen salud pública y luego todos los palos nos vienen a nosotros. Pero no quiero que pierdan de vista esa concepción poética que tenemos los que nos dedicamos a la salud pública. A veces, pues en alguna ocasión por nuestra ineptitud, ineficacia, pero somos los que menos cobramos, los que salud pública es la que menos dinero recibe del presupuesto y llega un momento en el que nos dedicamos a la salud pública casi que por amor al arte y por tanto somos un poco poetas. Miren, el primer artículo, que es un artículo que está en prensa, está a punto de salir, quizá haya salido uno de estos días, define en gran medida de lo que yo vengo a hablar hoy aquí. Es un artículo que se va a publicar en Gaceta Sanitaria, el órgano de la Sociedad Española de Epidemiología. Ha sido dirigido por Isabel Noguer, directora del Centro Nacional de Epidemiología, y hemos colaborado los viejos epidemiólogos de este país, de las distintas comunidades autónomas. Es una editorial y es un intento de situar la salud pública en el papel que le concedió la Ley General de Salud Pública, que se aprobó a final de 2011 y está empezando que se abra su puerta. Y damos un poco una idea de cuáles son las utilidades de la salud pública. Y, bueno, pues evidentemente poniendo esta figura, esta fotografía, pues ya parece que somos importantes. Yo quiero darles pues una sensación de respeto. Pero lo que me llama mucho la atención, o lo que quisiera yo llamarles la atención, es que es esa dialéctica que hay, ¿no? Investigación, ¿qué es lo primero? La investigación a qué responde, a un objetivo en sí mismo de investigar por investigar, que eso pertenece a una concepción burguesa del conocimiento, o investigar para transformar. Y si la investigación es para transformar, hay que identificar los problemas, hay que tener un problema y a partir de esos problemas definir cuáles son las líneas de
de la investigación, ¿no? No quiero ni mucho menos explicar aquí a ninguno de ustedes que nos superan, a todos los salubristas o epidemiólogos, pero sí quiero hacer un poco un recordatorio de que lo fundamental en la investigación para nosotros y para que entiendan cuál es nuestro papel, pues que lo esencial es expresar el problema nítidamente, mediante preguntas, mediante hipótesis. El segundo aspecto en la investigación desde nuestro punto de vista, insisto, desde el punto de vista de salud pública, es fundamentar la necesidad de encarar ese problema, la solución de ese problema. Y a continuación exponer el marco teórico en el que se inscribe y que puede dar respuesta al problema. Pero lo fundamental para la investigación, desde nuestro punto de vista, es identificar un problema e intentar dar una respuesta a ese problema. Si la investigación es lo primero y luego buscamos el problema, yo dudo mucho de la validez. Y evidentemente a nadie le digo nada, dando aquí la clasificación muy básica de los tipos de estudios, y lo hago sencillamente, pues fíjense, para reflejar las limitaciones de la epidemiología. La asociación, la identificación de relaciones causa-efecto fundamentalmente se apoya en los ensayos clínicos. Son los que tienen mayor consistencia, mayor potencia para detectar una asociación causa-efecto. Todos lo sabemos. Los epidemiólogos difícilmente vamos a entrar alguna vez a colaborar en un ensayo clínico. No es nuestro campo. Es un campo muy referido, muy ceñido a la atención sanitaria, especialmente en hospitales. Podríamos, dentro de estos estudios experimentales, pues llevar a cabo algún ensayo de campo, ensayos de intervención comunitaria, pero la verdad es que se hacen muy pocos, poquísimos en todo el mundo, tienen muchos problemas éticos y es complejo que se puedan abordar desde salud pública. Por lo tanto, yo les estoy diciendo, salud pública, yo que vengo a hablar de la importancia de la investigación en salud pública, no puede entrar en el campo, en el tipo, no va a entrar prácticamente nunca en el tipo de estudios que tienen mayor potencia a la hora de determinar relaciones de causa-efecto. Y nos tenemos que ceñir a los estudios no experimentales, estudios transversales o descriptivos, de estudios ecológicos, que hacemos muchos, casos control, voy de menor a mayor potencia o capacidad para detectar relación causa-efecto. Muchas veces nos quedamos en los estudios transversales o descriptivos. Pero yo les digo una cosa, y esto es para nosotros muy importante. Los estudios descriptivos tan denostados creo que son esenciales. Cualquier proceso de investigación, desde nuestro punto de vista, necesita de un buen estudio descriptivo. De ese estudio descriptivo se van a poder identificar problemas, magnitud de problemas determinados por una enfermedad, grupo de enfermedades, síndromes en una comunidad, y al mismo tiempo nos debe permitir, si el estudio descriptivo es descriptivo y no meramente contemplativo, la identificación de hipótesis. Y como les decía yo, mi idea, y creo que no voy a tener tiempo para explicarlo, es decirles qué es lo que hacemos en salud pública, por si les puede servir, fundamentalmente por si les puede servir, y algunas cosas que hemos hecho en el campo de la investigación observacional. En primer lugar, bueno, esta es una... creo que a veces perdemos la perspectiva y vemos este es el porcentaje de defunciones en varones en España, en Castilla-La Mancha es prácticamente igual, de las dos principales causas de defunción, ¿no? Tumores y cardiovasculares. A partir del principio del siglo XXI, el porcentaje de muertes por tumores supera al de cardiovasculares. Pero tenemos otro, es la misma gráfica, pero utilizando en vez del número de funciones, introduciendo un factor de corrección, que son los años potenciales de vida perdidos, y vemos que prácticamente no tiene color. Los tumores en varones pues llegan a ser la causa del 40% de los años potenciales de vida perdidos. Las cardiovasculares no tienen tanta importancia y las externas, pues quizá por la disminución de los accidentes de tráfico, ese vaivén, fueron muy importantes y luego bajaron. En mujeres la importancia de la mortalidad por cardiovasculares es tremenda, ¿no? Sin embargo, se observa que va descendiendo paulatinamente, pero al buscar ya por años potenciales de vida perdidos, es decir, dando un valor a la vida que se pierde a una edad joven, una edad en la que nadie, en principio, nadie debe morir, los años potenciales de vida perdido
por tumores en las mujeres. Suponen el 50% de todos los... Luego tenemos aquí un poco para ver que tumores cardiovasculares, las externas, comparando defunciones y años potenciales de vida. Es ejemplos de intervención. Y esta gráfica que les pongo es una gráfica curiosa, porque a veces creen que no estamos haciendo nada y en salud pública, y estamos haciendo cosas. Fíjense, este es el número anual de años potenciales de vida perdido en España desde 1975 hasta el año 2015. Y ven que en torno, bueno, a partir de la segunda mitad de los años 80 y casi que hasta la segunda mitad de los años 90 hay un incremento exagerado, acusado, importante de años potenciales de vida perdido. Y vemos que, curiosamente, el porcentaje anual de años, de lo que suponen los años potenciales de vida perdido de enfermedades infecciosas respecto al total, ven que en varones llega un momento, casi en esas mismas épocas, que viene a ser el 15% de estas enfermedades infecciosas aparentemente derrotadas. Y digo esto porque nosotros estamos pendientes de estas cosas, porque hay circunstancias que las enfermedades infecciosas en un momento determinado pueden explotar. La gripe no va a aparecer entre las causas de muerte, pero es un problema de salud importante. Pero si comparamos con la evolución estimada de las tasas, tenemos las tasas, ¿no? Pero nos gustan estas formas que las obtenemos con modelos de regresión de Poisson, y ven que coincide prácticamente el aumento de la mortalidad por SIDA con ese aumento en los años potenciales de vida perdidos, ¿no? Esto es un poco una comparación provincial. Y luego vemos, les estoy hablando de problemas. Vean aquí el número y porcentaje de todos los nuevos diagnósticos de VIH, según provincia, y lo que quiero que se fijen es en la parte de la barra roja y azul, que son casos diagnosticados con un importante retraso que van a determinar la supervivencia de esos pacientes y la calidad de vida de esos pacientes. Es un problema tremendo. Con el VIH-Sida se puede curar, pero no hay que relajarse y hay que estar pendiente de él, y esto es lo que contamos sistemáticamente y aburridamente, quizá. De hecho, pues lo hemos publicado en esta revista, Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, un análisis de esto. Estos son también, pues hablando de problemas, estos tumores que yo les pongo aquí suponen el 70% tanto en incidencia como en mortalidad, ¿no? Y ven que la incidencia es muy elevada en próstata, pulmón, colon, recto, vejiga, pero la mortalidad en pulmón, colon y recto es desproporcionada respecto a su incidencia, no así la próstata, que baja. En mujeres ven la importancia que tiene la incidencia de cáncer de mama, viene a ser el 25% de todos los tumores en mujeres, el colon y recto, ¿verdad?, que tiene casi la mitad, aunque produce en los últimos años, ya está produciendo algunas muertes más que la mama. Sin embargo, son muertes que son en mujeres mayores. Y nosotros también hacemos estas cosas y comparamos cómo contribuye cada una de estas causas de mortalidad a la esperanza de vida, a los años que se pierden y se ganan. Y vemos, bueno, pues que ha habido avances importantes en las mujeres, en la mama, ¿no? En el quinquenio 1986-1990, casi que se perdían, de todos los años de vida que se perdían respecto al objetivo, 0,5, en total se pierden 6 o 7, no crean que se pierdan muchos más, correspondían a la mama. Sin embargo, en el periodo 2011-2015 ven que ha bajado espectacularmente. Ha bajado también los años que aporta el útero, pero suben el páncreas, que está aumentando, y sobre todo el cáncer de pulmón en mujeres, que es uno de los problemas emergentes. Esos son los años de esperanza de vida ganados por las mujeres y, bueno, reproduce un poco lo que hemos visto antes. Está el ovario, páncreas y pulmón, y la mama, que ha mejorado aún siendo el tumor con mayor incidencia. Esas son las edades en las cuales las mujeres ganan años de esperanza de vida, y son fundamentalmente las edades centrales de la vida donde más se ganan. Son edades, y hay casualidades, ¿no?, pero que coinciden con las edades del screening, y las mujeres mayores pues pierden años de vida. En varones viene a ser más o menos lo mismo. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos estas cosas, ¿no? Este es un programa que desarrollamos con la Universidad de Valencia, con la Facultad
de matemáticas y ahí vamos metiendo toda la mortalidad, las poblaciones, nuestras estimaciones y con todos los códigos de la CIE 10, la mortalidad. Bueno, CIE 10 y hay años de CIE 9, evidentemente, pero con sus correspondientes equivalencias y con modelos bayesianos, pues se estiman las razones estandarizadas de mortalidad suavizadas, identificando zonas de riesgo. En este caso, pues es el suicidio, por ejemplo. Aquí lo hacemos por intervalos. El cáncer de mama, donde tenemos mayor mortalidad, en qué zonas de salud. También lo podemos hacer por municipios, el programa lo permite, y en cuáles de esas zonas esa diferencia es estadísticamente significativa. Hacemos análisis de tendencias un poco para que lo vean. Este trabajo lo presentamos en el Congreso de Epidemiología anual de Santiago de Compostela, que se coincide con el segundo congreso. Bueno, el MIAMOZ, que es mortalidad, la M, y incidencia y modelos, ¿no? Es un modelo que a partir de mortalidad y de supervivencia estima la incidencia, porque tener datos de incidencia conlleva un cierto retraso, ¿no? No me entiendo en explicarles esto, pero fíjense la importancia de este método, que además se hace con un software libre, el programa MIAMOZ. Lo que se espera el cáncer de pulmón, ¿verdad?, en varones se espera que aumente la mortalidad. Son estimaciones que tienen sus limitaciones. Me interesa mucho lo de las mujeres, porque es un problema real ya, pero emergente. Luego también, esto lo presentamos en la Conferencia Internacional de Cáncer de Mama en Londres, junto con, bueno, lo presentó en realidad la doctora Cristina Romero, del Virgen de la Salud de Toledo, junto con algunos de nosotros que colaboramos bastante, todo lo que podemos con la unidad de mama, ¿no? Y entonces es un poco, fíjense cómo la mortalidad, está los puntitos y la línea recta, que es en rojo, lo estimado por el modelo, y los números reales no se van mucho, parece que va a aumentar el envejecimiento, pero lo que es importante y es lo que deben tener en cuenta es dar un poco, en ese interés de dar respuesta, pues es cómo va a aumentar la incidencia en los próximos años y en qué edades se va a producir esa incidencia. Pues hemos visto, curiosamente, dentro de este campo, estos son modelos autorregresivos de Viewpoint que descomponen la tendencia en diferentes periodos, ¿verdad? También lo hacemos con software libre del Instituto de Cáncer de Estados Unidos, y a nosotros lo que nos llama la atención es que, bueno, pues no nos gusta hacer caso a las modas, pero estaba la crisis, pues casualmente hay un aumento de la incidencia en el periodo 2010, 2011, 2015 significativo en la mortalidad por suicidio en ambos sexos. Pues es una coincidencia, si es una causa o no, pues con la tasa ajustada también hay un aumento, es un incremento y además de casi el 3% anual en esos periodos, cuando estaba bajando antes. Y esta es una parte de cosas que tenemos y que están a disposición de la comunidad sanitaria. Y ahora pues les voy a decir algunos proyectos que les he hecho, si encuentro. Bueno, este es el primer proyecto en el que participamos nosotros. Bueno, este es el proyecto, bueno, falta el piloto. Antes de esto hicimos uno. Este es un proyecto de 1 año de seguimiento, proyecto multicéntrico de investigación de tuberculosis que compartimos con el amigo Jesús López Torres. Afortunadamente, 15 investigadores de Castilla-La Mancha, pero muchos más de España. Claro, el piloto. Este es un libro que es el libro que se publicó al final, aunque generó una cantidad enorme de artículos. En aquellos tiempos nos dieron 3,5 millones de pesetas. A mí me parece que fue un estudio extraordinario. No es un estudio de gran investigación. Fíjense que fue única y exclusivamente el seguimiento de una cohorte de 26 millones de personas con una serie de métodos de rastreo de casos para identificar los casos e intentar conocer la realidad de la tuberculosis en nuestro país, que era una desconocida en aquellos años, 1996-97. No desconocida la tuberculosis en sí, sino cuántos casos había, cómo se distribuían por edad y sexo, cómo se diagnosticaban, cómo se trataban, que había una gran variabilidad.
Yo lo digo siempre, estaré agradecido a este estudio dirigido a nivel nacional por el doctor Paco Pozo. Ya conocen de su relación con el síndrome tóxico, que ahora ha hecho años, fue uno de los que colaboró a identificar asociar el aceite de colza con el síndrome tóxico, ¿verdad? Y la doctora Mercedes Díez Ruiz Navarro, y luego pues había unas cuantas comunidades autónomas. En aquellos momentos la tasa en España era de 38,51, en Castilla-La Mancha de 16,22. Tengo que decirles que en estos momentos está en la mitad, ¿no? Que había grandes diferencias en las tasas de las comunidades autónomas. Estas son las que participaron. Galicia tenía una tasa de 70 casos por 100.000 habitantes, nosotros somos los que menos teníamos. Nosotros en tuberculosis, en SIDA y en eso somos los que menos tenemos. Tenemos otras cosas, pero de eso pues no sé si será el cocido, las lentejas o la vida rural, pero vaya, puede ser un factor protector. La tuberculosis da una geografía del norte, ¿verdad? Bueno, los casos que había, las edades, se generaron una cantidad de artículos tremendo. Este es un trabajo presentado en Medicina Clínica y quiero hacerles ver una cosa. Fíjense en Castilla-La Mancha en aquellos momentos. Todo esto son casos bacilíferos, casos pulmonares o respiratorios bacilíferos. Solo en el 60% se hacía cultivo para iniciar el tratamiento, cultivo de esputo. En torno a un 30% ni cultivo ni baciloscopia. Con los fármacos, los que no se daban, en algún caso se daban, en bastantes casos, se trataba con 2 fármacos en aquella época. En aquella época todavía estaba en la época de 3 fármacos. Nos ha conseguido trabajo a los epidemiólogos incorporar lo de 4 fármacos, que no está totalmente extendido, pero quiero que vean que no había un rigor en el diagnóstico de la tuberculosis. Este hospital participó en ese proyecto. El coordinador del hospital participaba en las unidades de la investigación, es el excelente especialista en digestivo de este hospital, que ahora está en Murcia y al que pues yo tengo mucho que agradecerle, que es el doctor Carballo, don Fernando Carballo. Y en Albacete, Jesús López Torres, que está hoy aquí, y lo que te debo, Jesús, son por las cosas de la burocracia y lo que hablaba Silvia antes, que tengo que decir que la Fundación de Parapléjicos, para quien no la conozca, es una maravilla, te dan todo hecho, te dejan pensar al investigador o investigador con comillas. El problema a veces es cuando nos dejan pensar y no tenemos nada que pensar, como nos ocurre a nosotros. Te debo las dietas de 2 o 3 enfermeras que tenían que ir al hospital de Gin, no sé si te acuerdas. A ti se te había olvidado, con lo cual me alegro, Jesús. Bueno, y luego iniciamos ya una línea de investigación que es la prevalencia de la demencia senil y sus subtipos, ¿no? Con mi amigo, mi hermano, compañero y mi enemigo íntimo, ¿no? Como Werner Herzog, ¿no? Y el Kinski, ¿no? A veces, ¿no? Es un gran amigo, es un impulsor, pero el que esté a su lado tiene que participar en estas cosas y te aburre. Pero este fue un proyecto apasionante. Nos organizamos, en vez de fundación, creamos la Asociación Científica Alois Alzheimer para gestionar, porque contratamos a 17 psicólogos, no sé cuánto, ya nos dieron 14 millones de pesetas y la verdad es que fue apasionante. Y aunque yo tenía algunos artículos escritos y eso, pues siempre le gusta a uno y me he acordado de esta poesía de Blas de Otero, que no se refiere a esto en absoluto, que es escrito está, tu nombre está ya listo, temblando en un papel. Aquel que dice Abel, 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 o yo, Tubel. Sabéis que para los excombatientes de mayo del 68, pues esto lo cantaba Paco Ibáñez y Rodrigo mira y dice, y se acuerda de si lo habrá cantado él también. Bien. Este es el artículo que publicamos. Yo le tengo un especial cariño, ¿no? La prevalencia de la demencia y sus subtipos. Yo creo que a nivel de España es el estudio más potente. Es un muestreo estratificado, polietápico. Pedimos los padrones a los ayuntamientos. La mitad de ellos los tenían informatizados y la otra mitad teníamos que ir a los libros de los ayuntamientos. Rodrigo era alcalde de Guadamur, no sé si se acordará. Y, bueno, tengo que decir que nos dio un disquete con los mayores de 64 años de Guadamur, lo cual se agradecía. Un amigo que estaba en Toledo, que era el pueblo mayor del distrito, también nos dio, pero algunos pueblos, recuerdo a Cuerva, que tuvimos que ir uno a uno, don Pepito, don Juanito, tiene 65, tiene 66. Y al final la muestra fue 2.500, un muestreo estratificado
polietápico, novedoso en aquel momento, por secciones electorales, y lo importante es ver cómo la prevalencia nadie sabe, de verdad que en aquellos momentos no se conocía con solvencia la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer, y ven que en 85 y más llegaba entre un 15 y un 20% más en mujeres que en varones, aunque luego veremos, y luego la prevalencia de la demencia en general es un poco más baja, pero no era despreciable. Algo que también yo creo que aportamos, ¿no?, en aquel momento, y es que la única variable realmente significativa era la edad. Es decir, a medida que aumentaba la edad, me quedan 5, si no he empezado todavía. Bueno, entonces bueno, esos son, seguimos con sucesivos, estamos publicando, ahora es con la fragilidad. Ya nos constituimos en Ciber, ya son una serie de proyectos, y luego pues tenemos proyectos con enfermedades raras que publicamos este atlas. Estas son también por métodos bayesianos, la razón de mortalidad estandarizada, es el último, el Spain RDR, que bueno, que hemos... Este ya se ha parado, por eso es que ha llegado, es que le has dicho algo, Manu. ¿Le dijiste algo? Bueno, esto quiero decirles, este es un software libre que hemos desarrollado y que permite georreferenciar los casos de enfermedad. Y después de georreferenciarlos, poniendo simplemente la dirección, pues te permite identificar los puntos en el plano urbano de un municipio o en una región como aquí, ¿no? Luego hemos desarrollado, por ejemplo, métodos para identificar clústeres de enfermedades, y este es un método automatizado para identificar simultáneamente un clúster de muchas enfermedades. No hay que meterle mucha información, pero lo hemos con R, con un investigador que tuvimos asociado a este proyecto, e identificamos los clústeres. Hemos hecho clústeres sobre escleroderma, hipotiroidismo, bueno, de todas las enfermedades. Lo hemos contrastado con la silicosis y evidentemente sale Puerto Llano. Todo el que conozca esta zona, ¿no?, pues sabe que Puerto Llano, ¿no?, es una zona de... Pero bueno, yo creo que esto, pues lo dejo un poco que lo vean. ¿Cuánto me das, Manu? 5 minutos. Bueno. Yo creo que en realidad yo creo que hemos participado, no he podido poner alguno, no he podido recoger, pero en los últimos 10-15 años pues hemos participado en como 12 proyectos FIS, algunos con fondos europeos. Hay uno tremendo que no nos llevamos todos nosotros. Ahora formamos parte de un ciber dentro de la línea de envejecimiento, y las líneas son infecciosas, tuberculosas, en gripe. Hay unas compañeras que no han podido venir, que hacen trabajos estupendos, y en fragilidad y envejecimiento. Tenemos el registro de enfermos renales. Fíjense cómo todos los años inician tratamiento renal sustitutivo en Castilla-La Mancha en torno a 200 personas. Pero fíjense los que hay a 31 de diciembre de cada año, cómo va aumentando progresivamente el número. Iniciamos el registro en 2003, 1.600, y ahora tenemos 2.200, lo cual habla de que se les da un buen tratamiento, pero que supone una carga. Los nefrólogos dicen que esto es el 3%. ¿Cómo está? El mayor porcentaje de pacientes en tratamiento renal sustitutivo están en hemodiálisis, y bueno, participamos en la revista Nefrología, todos los años, un informe. Este es un libro que publicamos, y hacemos un informe en la Sociedad Castellano-Manchega de Nefrología y en la Sociedad Española de Nefrología. De entrada yo les digo, este gráfico de supervivencia tiene una extraordinaria importancia. Por supuesto, los pacientes con mayor supervivencia son los pacientes con trasplante. Calculamos también la supervivencia relativa, como que ahí tenemos otra explicación, pero hay un debate entre hemodiálisis, diálisis peritoneal. Los defensores de la diálisis peritoneal dicen que produce más supervivencia la diálisis peritoneal que la hemodiálisis, y hay algo en lo que tienen verdad, pero hay algo en lo que no
lo que dicen no es cierto. En los 3 primeros años, 2-3 primeros años, los pacientes que inician tratamiento renal sustitutivo con diálisis peritoneal tienen mayor supervivencia, pero hacia los 3 años se igualan y al final tiene incluso menos supervivencia. Y esto, desde nuestro punto de vista, tiene una importancia extraordinaria. Esto forma parte de la tesis doctoral de la doctora Marta Torres Guinea, con la que hemos colaborado y dirigida dirigida la tesis por un profesor de la Universidad de Alcalá, jefe de sección de nefrología de este hospital, Gabriel Larriba, excelente nefrólogo y persona. Y yo lo que quiero hacerles ver es cómo modestamente aportamos algo, si lo quieren coger. Miren, el tratamiento renal sustitutivo se inicia cuando el filtrado glomerular está por debajo de 10 de 9,5, ¿verdad? Ha habido una tendencia en los últimos años a intentar que los pacientes entren en tratamiento renal sustitutivo con unos niveles de filtrado, con unos valores de filtrado glomerular más altos. Es decir, si entran cuando están mejor, pues van a tener mejor supervivencia, mejores expectativas. Sin embargo, los australianos hicieron una publicación que ya lo cuestionaba. Y nosotros hemos reproducido en parte con nuestras peculiaridades ese artículo. Y lo que viene a decir es que, bueno, este es un análisis, un modelo de regresión de Cox, incorporando índice de Charlson, fecha, forma de tratamiento inicial, muy importante, ¿no? El Charlson ya incluye muchísimas variables, como es el acceso vascular al comienzo del tratamiento, el sexo, etcétera. También incluye la edad, por eso no se incorpora en el modelo. Pero lo más importante es que, tomando como categoría basal los pacientes que tienen menos de 9,5 de filtrado glomerular, los que inician tratamiento renal sustitutivo con más de 9,5 tienen un riesgo de morir, un hazard ratio de 1,36. Estadísticamente significativo, 1,02, 1,81. Dirán, pero esto es una diferencia irrelevante. No. Es que incluso, aunque no hubiera resultado significativo, viene a decir, si no hubiera dado significativo, es que da lo mismo empezar con menos de 9,5 que con más. Y hay que hacerlo bien. ¿Por qué someter a una persona a 3 días a la semana a tratamiento cuando tiene 15 de filtrado glomerular? Que son 3 días a la semana, lo que dedicarse 6 horas, unirse a una máquina. Y no solo eso, sino que incluso la supervivencia es peor. Y yo creo que esto tiene mucha importancia y los nefrólogos lo valoran. Luego, pues en el Congreso de la Sociedad Española de Epidemiología presentamos la supervivencia según acceso vascular, ¿no? Básicamente, el acceso vascular de los pacientes en hemodiálisis es catéter, fístula, ¿verdad? La prótesis es, nada, no hay muy poquitos, ¿no? Bien. ¿Qué importancia tiene esto? Esto tiene una importancia práctica. Los pacientes que inician hemodiálisis con acceso vascular inicial, el catéter, tienen 1,58 veces más riesgo de morir que los que inician con fístula. El catéter produce muchas más infecciones, muchos más problemas. Entonces, esto es una evidencia. Los nefrólogos lo saben, pero querían números para verlo. Todas estas variables son variables de ajuste, pero básicamente, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que ocurre? Que poner una fístula no es lo mismo, ni mucho menos, que poner un catéter. Es más complejo poner una fístula. Pero perder un poco de tiempo de buenos especialistas para poner una fístula supone casi que disminuir el riesgo en la mitad de un paciente. Y bueno, yo tenía... Y con esto, Manu, te prometo que termino. Bueno, este no tiene... Son... ¿Sí? Bueno, ahí estudiamos prótesis. Este prótesis es muy bonito porque es en una residencia de ancianos, en un pueblo de Cuenca, donde hubo una agrupación de casos de hepatitis B. Tuvimos dificultades para ver los que eran infecciones recientes, antiguas. Al final consideramos que antiguas eran 10 y recientes eran 13 y no infectados. Y la verdad es que valoramos muchas hipótesis. Por supuesto, quería poner esto, trabajamos
En los últimos tiempos la epidemiología genética nos está abriendo puertas y luces y el Centro Nacional de Microbiología para nosotros es un instrumento imprescindible y los estudios genéticos del Centro Nacional de Microbiología nos permitieron afirmar que de los 8 virus de la hepatitis B que se pudieron secuenciar pertenecían al mismo patrón, ¿no? al mismo agrupamiento monofilético. Por lo tanto, se trataba de una transmisión a partir de un caso. Y bueno, después de dar muchas vueltas, es muy bonito, pero no da tiempo, ¿no? Pues hicimos una regresión logística multinomial. Se me ha pasado lo de la diabetes. Bueno, entonces establecimos infección reciente con la categoría basal no infectada y la infección antigua. Y lo que nos salía más positivo era la determinación de la glucosa semanal, con un odds ratio de 16,8, la quincenal 2,97 y los esporádicos, que es la basal para esta variable, 1. ¿Qué ocurre? Es decir, que por tomar la glucosa no es un riesgo de hepatitis B. ¿Qué ocurre? Entonces fuimos a ver cuál es el proceso de toma de muestra de sangre para la glucosa. Sí que cambiaban la lanceta, pero no cambiaban el percutor. Y esto tiene su relevancia y su importancia. En la toma de glucosa, la determinación de glucosa en sangre, en residencias de ancianos, hospitales y eso, no solo hay que cambiar la lanceta, sino que también hay que cambiar el percutor. Y bueno, Manu, explico el último brote que hemos tenido y ya termino. Se me ha quedado, bueno, un estudio que hicimos muy importante con el Hospital General de Ciudad Real sobre prevalencia de diabetes oculta. La verdad que es precioso, explicamos el muestreo pues, estratificado, polietápico y fundamentalmente lo que tiene de interés es que en la población mayor de 30 años el 7% tiene diabetes y no lo sabe. Y luego hay un 10-15% que tiene intolerancia a la glucosa o glucemia basal alterada. Pero fundamentalmente al 10% de personas que tienen diabetes, por encima al 10% de personas mayores de 30 años que tienen diabetes, hay que añadirle un 7%. Bien, este es un brote con 131 casos, un poco para que vean lo que hacemos. Para nosotros esto es una investigación, nos emocionamos cuando nos sale bien una cosa de esta. Hay muchas que se nos van y el director nos mira, le echamos el embuste que podemos, pero no sabemos ni por dónde nos van los tiros. Aquí lo que vemos es una exposición puntual a una fuente común, ¿verdad? Vemos que ese pueblo tiene 2 distritos y tiene más, la tasa de incidencia es casi el doble en un distrito que el otro. Son 131 casos de gastroenteritis en un pueblo de 4.000 habitantes. Entonces, bueno, pues como parece que en un pueblo en la mitad del pueblo la tasa es mayor que la otra, probamos con un modelo de regresión de Poisson, pero después, como no cumplía las condiciones, la hipótesis bueno, sí que tenían sobredispersión los datos, en pureza no se puede aplicar y utilizamos la binomial negativa que no exige prácticamente nada. Y lo que vimos es que efectivamente el distrito 2, el de abajo, tenían los vecinos del distrito 2 tenían casi 3 veces más riesgo de enfermar que los del distrito 1. Utilizamos métodos con un programa del Centro Europeo de Control de Enfermedades, que son métodos de buffer, de densidad de casos, y vimos que en torno a una instalación donde habían hecho un arreglo en la red de alcantarillado y agua potable, veíamos cómo se concentran los casos, ¿no? Es decir, que los vamos localizando. Y luego pues diseñamos un estudio, casos control apareado, ¿verdad?, con 64 casos y 64 controles extraídos de la tarjeta sanitaria. Bueno, este es el modelo final, ¿no? Y el consumo de agua de la red producía 5 veces más riesgo de enfermar que el consumo de agua embotellada. Controlamos por el distrito pues bueno, es significativo metiendo el agua de la red, no al 95%, pero sí al 90%, pero la importancia es decir que fuimos viendo quién enfermaba, qué es lo que hacemos, ¿no? Quién enfermaba, dónde enferman, en qué zona, qué ocurre, dónde hay, y intentamos buscar la causa. Y ya, bueno, estamos con las garrapatas, que luego si acaso hablamos, y con ese es el Aedes albopictus, el del Zika, chikungunya y dengue, y vamos a iniciar un trabajo, no se lo puedo explicar. Y yo quiero, bueno, las conclusiones,
Con esto verdaderamente termino, me dejo muchas cosas, ¿no? Y así les aburro menos. La epidemiología, desde mi punto de vista, es apasionante, pero tiene limitaciones importantes, muchas limitaciones. Pero es apasionante, sirve para entretenernos algunos viejos añosos y es posible que pueda dar alguna utilidad a alguien. Los estudios descriptivos, tan despreciados desde nuestro punto de vista, constituyen un elemento esencial en el proceso de investigación, si no se quedan en contemplativos. La epidemiología ofrece a los investigadores, a la administración sanitaria, algunas herramientas para mejorar sus proyectos. Tenemos una cierta práctica en el manejo de bases de datos que pueden constituir un soporte para la investigación, un registro de cáncer del que no he hablado, un cierto rigor metodológico, porque es lo único que hacemos otros días. Y sobre todo tenemos una paciencia infinita para ir almacenando datos a los que nadie hace ni caso, absolutamente ni caso, pero en un momento determinado son los únicos que hay cuando hay que dar una respuesta de salud pública. Y de verdad que nuestra paciencia es infinita, aunque hay aquí alguna compañera que no tiene tanta paciencia y me protesta. Yo creo que la Administración Sanitaria ignora a salud pública e ignora la salud pública. Aunque seamos parte de la Administración Sanitaria, somos ignorados. Y yo creo que la investigación en salud pública no puede tener ni mucho menos los mismos objetivos que la investigación clínica, ni el mismo alcance, tiene que responder a otros problemas, pero sí digo también que no puede ser una exclusiva de la epidemiología, que las estructuras y servicios de salud pública tienen que soltar la carga burocrática innecesaria que tienen para actuar con fundamentos científico-técnicos. Es una crítica que nos hacemos a nosotros mismos. Hay muchos problemas que resolver relacionados con la salud que no están en el hospital, aunque van a acabar en el hospital, en el centro de salud. Y todos esos problemas la epidemiología no los aborda ni tiene capacidad para comprenderlos y resolverlos. Y muchísimas gracias por su paciencia, que casi han tenido tanta como un epidemiólogo. Muchas gracias a todos.